Hoy vamos a hablar acerca de la incidencia, ¿no? Porque como dice el título, no existe la coincidencia, ¿verdad? No existe. Y la razón por la cual no existe es porque Dios tiene todas las cosas en su mano. Dios tiene todo bajo su control. Él conoce cada simple cosa, ¿verdad?, de la vida. Él tiene cuidado de todas las cosas de la vida, y por eso es que debemos tener bien claro que el Señor tiene planeado todo. Y hoy pues quiero compartir con ustedes este tema porque creo que es un tema muy importante, ¿no? Hoy en día vemos los conflictos que se llevan a cabo, ¿verdad?, por buscar la paz, buscar la tranquilidad. Y muchas personas no quisieran ser ofendidas, muchas personas no quisieran llevar la carga, no quisieran tener problemas, ¿verdad? No quisieran ser maltratados, no quisieran que se les hiciera injusticia. Ustedes pueden ver hoy las marchas de protesta y toda la lucha y la guerra que la gente tiene, ¿verdad?, por alcanzar la igualdad social, por alcanzar la justicia. Y realmente pues vivimos en un mundo que es imperfecto. Media vez, como dije el otro día en una prédica, media vez exista el pecado, siempre va a existir la arrogancia, la soberbia, el orgullo, que es el que genera la discriminación. Y por eso es de que en realidad tenemos nosotros como cristianos que ubicarnos en donde Dios nos tiene y en qué tiempo estamos viviendo. Por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema que realmente tiene que ver con liderazgo, ¿no? Quiero hablar acerca del liderazgo, quiero hablar acerca de pelear la batalla, de luchar en contra de la adversidad, ¿no? Las cosas que Dios nos permite que pasemos, todas tienen un propósito. En media vez nosotros tomemos en cuenta a Dios y confesemos al Señor, ¿no? La palabra sana, la palabra hace cosas increíbles, ¿no? Yo he conocido personas que no saben leer ni escribir, pero cuando se les presenta una Biblia, de pronto aprenden a leer la Biblia. Dios les enseña cómo leer. Dios nos da sabiduría, nos da dirección, nos da destino. Y por eso es que tenemos que tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que queremos hacer. Aquí dice claramente la Escritura, y vamos a ir a Mateo 10:29, que es uno de los textos que escogí o que Dios me puso en mi corazón, ¿verdad? Dice primero el verso 28, ¿no? Para no entrar así de frío al verso 29. Dice Mateo 10:29, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces luego Jesús habla y dice estas palabras: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre, ¿verdad? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿verdad? Y cuando vemos esto, realmente nos damos cuenta que Dios tiene cuidado de todo, ¿no? Yo puse esto: la providencia de Dios se extiende en los detalles más pequeños de este mundo. Voy a volverlo a decir: la providencia de Dios se extiende a los detalles más pequeños de este mundo. Tanto así que aunque tu mamá, por ejemplo, que supuestamente las madres, ¿verdad?, tienen un amor muy intenso por sus hijos, se puede decir que tu madre no sabe exactamente cuántos cabellos tú tienes. No te los ha contado, ¿no? Aunque a muchos ya no se les pueden contar muchos cabellos, pero podemos decir que dice esto: pues aún vuestros cabellos están todos contados, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad sorprende, porque Dios está tratando, o sea, Dios nos ama, ¿no? Por eso dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y es el Padre, ¿verdad?, el que realmente tiene cuidado de nosotros, que nos ama, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con la confesión. Jesús dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Y por eso es bien importante no vivir solo por vivir, realmente, ¿no? Y con respecto a lo que es la coincidencia o lo que es en sí el destino, ¿verdad?, o lo que sería la casualidad, no debemos vivir por casualidad, no debemos vivir por coincidencia, ¿no? De hecho, la palabra coincidencia yo la busqué y solo significa cualidad de lo que sucede al mismo tiempo. Eso es lo que significa la palabra coincidencia, cualidad de lo que sucede al mismo tiempo, ¿no?
cuando de pronto decimos, ay, qué casualidad que al mismo tiempo, ¿verdad?, que yo hice esto, me pasó esto, ¿verdad? Qué casualidad. Y siempre estamos diciendo que existe, que es casualidad, ¿verdad?, lo que nos pasa en la vida. Cuando realmente estamos leyendo la Escritura y nos damos cuenta que Dios todo lo tiene calculado, todo Dios lo tiene medido por un específico propósito. Si nosotros descansáramos en esa palabra, nosotros no tuviéramos incertidumbre, nosotros no estuviéramos agobiados, no nos estresáramos, ¿verdad?, no estuviéramos tristes, no estuviéramos demandando justicia ni que se nos trate bien, porque todo lo que pasamos en la vida nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser más fuertes, ¿verdad?, nos ayuda a ubicarnos en la circunstancia y situación en la que Dios nos puso, porque acuérdate que Dios no es loco, ¿verdad? Dios, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y lo hace con un propósito. Y por eso es de que es bonito analizar. Ahora, la palabra incidencia, ¿verdad?, que es lo contrario de coincidencia, significa lo siguiente. Me gusta, dice que la palabra viene del latín incidencia y significa suceso en el desarrollo de una acción o asunto con el que tiene relación, ¿verdad? Pero sin ser parte esencial, ¿verdad? O sea, en otras palabras, hay cosas que nos suceden en la vida que no parece que tuvieran relación, pero sí la tienen, ¿verdad? O sea, porque Dios todo lo tiene planeado. Entonces, cuando nosotros vivimos por incidencia y no por coincidencia, le estamos literalmente dando la gloria a Dios. Quiero primero terminar con la definición de las palabras y luego te llevo a la enseñanza de Jesús, y voy a dar una aplicación también acerca de la vida del rey David que te va a encantar, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con esas preguntas que uno tiene, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar en el futuro? ¿Cómo me va a salir todo, verdad? ¿Existe la casualidad? ¿Existe la coincidencia? No, hermano, no. Dios tiene todas las cosas calculadas. Y por eso es que no debemos desanimarnos. Por ejemplo, a nosotros en esta semana que pasó, ¿no? Y te lo digo, o sea, pues a nosotros, ¿no? A mi esposa y a mí, que estamos lidiando con el ministerio y cosas de la casa, asuntos de nuestra vida. Esta semana todo nos salió mal, todo nos salió mal. Y es bueno que lo sepas, porque muchas veces se piensa que la gente que son pastores, supuestamente todo les tendría que salir bien. Y en realidad no. Esta semana todo nos salió mal. En una y otra se rompe una cosa, se rompe otra, falta esto, falta el otro. Hicimos trámites, no cumplimos ninguna meta, y estábamos haciendo un negocio y también se nos cayó el negocio, y bueno, y en fin, ¿no? Por ejemplo, hoy no funciona el internet, ¿verdad? Entonces, cuando todo eso pasa, ¿verdad?, tú no tienes que desanimarte, no tienes que ponerte nervioso, no tienes que preocuparte, sino que al contrario, tienes que aprender a confiar en el Señor, ¿verdad? Tienes que aprender a descansar en Dios. En la computadora leí esto, dice: no existe la oportunidad, no existe la coincidencia. Nosotros, dice, caminamos hacia lugares y personas que nos esperan desde siempre, ¿verdad? Nosotros caminamos hacia lugares y personas que nos esperan desde siempre, ¿no? Y esto no le atribuye a Dios ningún crédito. O sea, pues, porque como quien dice, ¿no?, ya todo está destinado, ¿no? O sea, como se cree que el universo fue hecho por una explosión, ¿verdad? Y la explosión literalmente no trae orden, ¿verdad? O sea, que nada es por casualidad. Nosotros no caminamos hacia oportunidades y a personas que siempre nos están esperando, no. Porque entonces le estamos atribuyendo a las personas o a una fuerza, ¿no?, que no tiene nombre, lo bueno que nos pasa, ¿verdad? Y eso no es correcto, porque si uno no confiesa a Dios, si uno no mete a Dios en sus planes, si uno no confía en las promesas de Dios, que son las que realmente nos llevan adelante, ¿no? Porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, ¿no? Vuelvo y repito, hoy en día la gente demanda, ¿verdad?, justicia, demanda buen trato, y Jesucristo dice algo que es categórico, dice que Él no vino a traer paz a la tierra, o sea que cosas malas nos van a pasar, gente no te va a aceptar. A veces vas a ser discriminado, ¿no? O sea, Jesús no prometió exonerarnos de que nos trate todo el mundo bien. Eso no existe. Estamos viviendo en un mundo imperfecto, pecaminoso. Es más, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque aunque la gente no nos reciba, aunque la gente no nos apruebe,
aunque la gente no nos respalde, no nos ayude, ¿verdad? El que está agarrado de Dios tiene su propio liderazgo y no lo manejan los sentimientos y las emociones, que luego toco un poquito acerca de sentimientos y emociones, porque si tú caminas de acuerdo a los sentimientos y emociones, tú vas a fracasar. Por eso escuchas tantas personas que leen positivismo mental, ¿no? Y leen cosas positivas y tratan que con el positivismo, creen que con eso se les va a quitar la ansiedad, creen que con eso se les va a quitar la depresión. Y en realidad, acuérdate que el sentimiento y la emoción pertenecen a tu alma, ¿no? Y tú eres un ser trino. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. En el alma está la voluntad, los sentimientos y las emociones. ¿Te das cuenta? Vuelvo y repito. En el alma, en tu alma, está la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y el alma no es perfecta. El alma necesita transformación. Por eso es que Jesucristo vino a salvar las almas, ¿verdad? Más que salvar nuestros cuerpos, Jesucristo quiere salvar el alma. De hecho, en el alma es donde realmente habitas tú. Ahí es donde está tu voluntad. Ahora bien, el alma, si no tiene una guía más profunda que su propia existencia, se puede decir, no puede alcanzar ninguna victoria. ¿Por qué? En tu mente, ¿verdad? Es donde están, básicamente no puedes superar, pues no puedes encontrar fuerza para superar el desánimo, la derrota o todo lo negativo. No puedes encontrarlo a menos de que tú tengas a Dios en tu corazón. Por eso Jesús dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confieso delante del Padre. Y porque el Padre es el que da toda la fuerza, no, Dios es el que da la fuerza para poder seguir adelante. Dice aquí: no penséis, y esto es el verso 34 de Mateo 10, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice el Señor Jesús. Muchos predicadores huyen de este versículo y los pacifistas no quieren ni oírlo, porque Jesús dice que Él vino a traer espada, no paz. Dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjate lo que Jesús enseña acá. Esto es violento, o sea, está enseñando que hay problemas, van a haber problemas. Si van a haber problemas en tu familia, mucho menos, imagínate tú, van a haber problemas con gente que ni te conoce, pues, obviamente, ¿no? Dice que el que ama a padre o madre, aquí ciertos requisitos, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, en otras palabras, nosotros nos hacemos una ilusión de cómo debe ser nuestra vida, ¿no? No queremos problemas, no queremos que nadie nos rechace, no queremos obstáculos, ¿verdad? Ese es el plan que tenemos acerca de nuestra vida. Y amamos esa vida y no queremos soltarla. Pero Jesús dice: el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, en otras palabras, Dios debe ir primero. Escuche bien. Entonces no es correcto lo que hacia oportunidades y hacia personas que nos esperan siempre. Eso no es verdad, porque todo Dios lo calcula, todo Dios lo planea. No es que nos esperen siempre, no, Señor. Dios nos envía para que intercepten nuestros pasos, para cambiar nuestra vida. Porque si los pajarillos están al cuidado del Señor, si aún cada cabello de nuestra cabeza está contado, ¿qué está tratando de decir Dios? Dios está tratando de decir que Él nos ama y que si Él cuida de los animales, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo, ¿no? Pero todo radica en que nosotros confesemos a Cristo, que confesemos la palabra, que confesemos sus promesas para poder alcanzar esas promesas, dándole crédito a Dios cuando las alcancemos, ¿no? Que de hecho, te digo, el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria cuando nosotros confiamos totalmente en Él. O sea que si tenemos planes, ¿no? A veces elaboramos planes y queremos que esos planes sean bendecidos, pero no le pedimos al Señor que tome control de esos planes, ¿verdad? Y pasa una y otra vez en las naciones. Votamos a Dios de la vida, votamos a Dios de las escuelas, rechazamos la oración, no queremos oír la Biblia, y luego cuando pasa todo lo que pasa comenzamos a preguntar: ¿dónde está Dios, verdad?
Pues si nosotros mismos lo hemos sacado de nuestra vida, ¿cómo preguntamos ahora dónde está Dios? Es por eso que hay que dejar, ¿verdad?, que el Señor tome control, y hay que darle al Señor el timón del barco, ¿verdad? Dejar que el Señor nos lleve a puerto seguro. Porque cada vez que tú ves en la Escritura la providencia de Dios, porque Dios, la providencia de Dios quiere decir que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, cuando pasan situaciones, no hay que renegar, no hay que atribuirlo a un problema u otro, sino que hay que dejar, ¿verdad?, que Dios obre, que Dios actúe. Y te lo digo pues porque somos líderes. Un líder no nace, sino que se hace. Un verdadero líder, un hombre de Dios, no es un hombre que camina, vuelvo de regreso a la enseñanza, en sentimientos y emociones. Porque los sentimientos cambian de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al dinero, de acuerdo a las noticias. Los sentimientos hoy son una cosa, las emociones hoy son una cosa y mañana son otra, porque son cambiantes. ¿Sabes por qué? Porque pertenecen al alma, y el alma necesita ser transformada. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, mas Jehová, que mira el corazón, que mira las intenciones, Él es el que realmente sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Por lo tanto, tenemos que ir mucho más profundo que eso. Tenemos que dejar que el Señor entre en nuestro espíritu, ¿no? Ahí es donde está la diferencia del creyente y el no creyente, ¿verdad? El que cree en Cristo, el que camina con Cristo, el que escucha la enseñanza del Señor, que dice que no vino a traer paz, sino espada, ¿no? O sea, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, que garantiza el tropiezo. Él lo dijo, imposible que no haya tropiezo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. O sea, lo que tenemos que procurar es confiar en Dios, confesarlo, creer sus promesas, y no afligirnos porque algo no nos salió bien esta semana, ¿no? Sino entender que Dios tiene un plan perfecto, que no es como el plan nuestro, ¿no? Y por eso no debemos amar nuestro plan, debemos amar al Señor, entregarle al Señor nuestros pensamientos y todo lo que es ilusión, y dejar que tu espíritu, ¿verdad?, en tu espíritu pueda nacer la fuerza del Señor Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, literalmente lo que sucede es que Él se sienta en tu espíritu, en tu ser interior, ¿verdad? Él viene a ser el gobernador interno tuyo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Oído, por favor. En tu espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia, ¿verdad? La intuición es porque aprendes a percibir dónde está Dios y qué está haciendo Dios, aunque la cosa se vea fea. La comunión, por supuesto, te permite que Dios te hable y que tú le hables a Él, por eso se llama comunión. Y la conciencia es lo que se conoce como el sentido común, ¿verdad? Que el cual la gente no tiene sentido común, porque hacen cosas que son locas, que no tienen sentido. Pues hoy en día yo pudiera decir que nos acercamos a un féretro y cuando lo abrimos, ahí adentro estaba muerto el sentido común, que es algo tan normal que debería tener la gente, ¿no? Pero hoy en día no existe el sentido común. ¿Por qué? Porque se murió, porque la gente no camina en el espíritu, caminan en sus sentimientos, en sus emociones, y cualquier cosa los mueve. Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, dice que no se mueve, sino que permanece para siempre, y ese es, ¿verdad?, la roca inconmovible de los siglos, es nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos confianza en el Señor. Quiero terminar con esta ilustración acerca de la providencia de Dios, porque Dios es un Dios que siempre nos lleva a un final feliz, aunque vengamos, como dicen ahí a las trastraviando, ¿no? Y escuché aquí una palabra y la puse, dice, no es suficiente con ser positivo, ¿verdad? Aún el más positivo sucumbe ante un problema en el cual no puede hacer nada para solucionarlo, porque si no tiene a Dios, ¿quién le ayuda? Por eso yo te digo a ti, mira, hay gente que dice, oren por la fulana porque tiene esto, tiene el otro, tiene aquí, tiene allá. A la fulana predícale el evangelio, preséntale a Cristo, porque con Cristo se acaban todos los problemas. No es que, bueno, no debería decirlo así, no que se acaben los problemas, sino que en Cristo los problemas no te controlan a ti. Ese es el punto.
Con Cristo tú puedes controlar los problemas. No que no van a venir problemas, van a venir, pero los vas a poder manejar. Pero sin Cristo los problemas te van a manejar a ti. Esa es la gran diferencia de poder estar en el Señor y caminar con Cristo. ¿Viste? El punto es este: no debemos sucumbir, nada es casual, todo es planeado. ¿Lo entiendes? Nada es casual, todo es planeado. No existe la casualidad. Así como también, no cómo funciona el alma, ¿verdad? Sentimientos, emociones y voluntad. El alma necesita a Dios. Por eso el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te corona de favores y misericordias, ¿verdad? De modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? O sea, los salmos más increíbles salieron de los momentos en que David estaba más opresionado y en más problemas, ¿no? Aquí en 1 Samuel 30 sucede esto, que David, mientras era perseguido por Saúl, David se acostumbró, abrió una empresa, se puede decir, y era una empresa que iba a la guerra. David tenía un ejército que alquilaba para pelear con grupos, ¿verdad? Era así, era David un guerrero, y él a veces peleaba con los filisteos o con los asirios, depende del que lo contrataba, ¿no? Él iba y peleaba. Pero una vez sucedió, ahí en 1 Samuel 30 dice que David se fue con su grupo, con su ejército a pelear, y cuando se fueron sucedió que los amalecitas, ¿no? Que eran otra banda de delincuentes, ladrones, vinieron y se llevaron sus mujeres, se llevaron sus niños, se llevaron todas sus cosas, los dejaron sin nada. Y cuando regresaron ellos de la guerra se dieron cuenta que habían perdido todo. Entonces dice la Biblia acá que David se angustió mucho, dice, porque el pueblo mismo, sus soldados, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, ¿verdad? O sea, él sabía a dónde ir. Tú tienes que saber a dónde ir, yo tengo que saber a dónde ir, tengo que saber a qué arrimarme, a quién pegarme. Dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote que estaba con el Abiatar, le dijo, yo te ruego que me acerques el efod, dice. Y el sacerdote se lo acercó, ¿no? El efod. Y el efod es una vestidura que el sacerdote llevaba en el Antiguo Testamento, que tenía 2 piedras en el pecho, que significaban la oración, ¿verdad? Eso significaban las 2 piedras, porque el sacerdote ora, ¿no? Entonces dice, acércame el efod, y esa es la indumentaria del sacerdote. Tenía 6 piedras preciosas en los hombros y 6 piedras preciosas en el otro hombro, y significaba cada tribu de Israel, ¿no? Cada piedra, la oración, 6 piedras de este lado y 6 piedras del otro lado, y la oración. Entonces, cuando el sacerdote se ponía el efod, quiere decir que cargaba a Israel en sus hombros, ¿verdad? El que es líder, el que es sacerdote, carga en sus hombros las responsabilidades. No está inventando o echándole el muerto a otro de por qué las cosas no funcionan, sino que toma su responsabilidad, y como un líder no nace sino que se hace, viene y se mete con Dios y Dios lo levanta. Pero es el caso suyo, ¿no? El caso suyo como madre soltera, por ejemplo, o el caso suyo como padre sacerdote de su casa o dueño de su negocio. Usted no espere que alguien más lo ayude. Hay uno que lo puede ayudar, que nunca le va a fallar, y se llama el Señor, el Shaddai, que quiere decir el Dios todopoderoso, el Dios de la providencia, ¿no? El que todo lo ve, el que todo lo puede, el Dios todopoderoso, el omnipresente, el omnisapiente, aquel al cual no se le pasa nada, porque dice que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, ¿no? El otro día observábamos con mi esposa el infinito y las estrellas, y le digo a mi esposa, es increíble que Dios conozca cada estrella por su nombre, y las promesas que le hizo a Abraham nos las hace a nosotros también. Dice, así será tu descendencia, cuéntalas si las puedes contar, ¿no? Lo sacó de la tienda y le prometió lo que le dio, porque cuando, mira, Dios promete, Dios cumple. Dios no es como un hombre que puede mentirte, que puede decirte una cosa hoy y te dice otra mañana. Dios no falla, Dios es exacto y perfecto en todo. Entonces dice que David le dijo
¿Qué le consultaron a Dios? Fíjese bien, dice, David le dijo estas palabras: seguiré, dice, y David consultó a Jehová diciendo, es muy importante esto, póngame atención, dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Son dos preguntas: los persigo, los alcanzo. Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos, le dijo el Señor. Entonces ya había un plan, porque siempre en Dios hay un plan. Entonces dice que ellos salieron, ¿verdad? Dice que él fue, no sé cómo convenció a la gente de salir, porque todos estaban angustiados, ¿no? Pero él fue y no le echó el muerto a otro, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Sino que él fue y dijo: bueno, esta es mi responsabilidad, tomo responsabilidad. No fue culpa de él lo que les pasó, pero tomó responsabilidad, porque un líder no nace, sino que se hace. Y se hace cuando toma las decisiones que toma, ¿me entiendes? Cuando decide alcanzar la victoria en el Señor. Dice que ellos iban, entonces salieron, ¿no? Y no sé si me permites, pero por incidencia encontraron a un egipcio en el camino, ¿verdad? Un egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan al egipcio, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, ¿no? Porque el tipo estaba moribundo, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijeron, David le preguntó, le dijeron: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, dijo: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. O sea, pues el amo lo había abandonado en el desierto para que muriese. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los heteos, y de Judá, le dice, y del Negev, y de Cádiz, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo. Le dijo, ¿no? Entonces David le prometió y le dijo: te lo juro, le dijo, yo te voy a guardar. Y los llevó, pues, he aquí, estaban desparramados todos los amalecitas en toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos. Y los hirió David, dice, desde aquella mañana hasta la tarde el día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que simplemente Dios le entregó toda la victoria a David. Y te digo esto, y cualquiera pudiese decir: casualidad que encontramos a este egipcio, ¿verdad?, que nos dio la pista para poder ir hasta donde estaban los que nos habían robado. Y te voy a decir una cosa, hermano: el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios no falla. Y así tú encuentras en la Biblia cantidad de versículos y de personas, ¿no? Y se sabe pues que aquí dice que David se fortaleció en Jehová, porque la gente hablaba de apedrearlo. Y Dios, por medio de la oración, le entregó el plan, le dijo cómo hacerlo, cómo ir, dónde ir, y le proveyó todo. Si te das cuenta, Dios fue el que estuvo a cargo de cada suceso, en cada momento, en cada situación. Le entregó de regreso. Dice que recogieron un gran botín, ¿verdad? Recogieron un gran botín. Habían una cantidad de hombres que a causa del cansancio no pudieron pasar un río que tenían que cruzar para ir y alcanzar la tropa que les había robado. Entonces, cuando regresaron, ¿verdad?, de la guerra con el botín y haber recuperado a sus hijos y a sus mujeres, etcétera, etcétera, dice que los hombres malos que habían entre ellos, o sea que David tenía gente mala entre ellos, dice que dijeron: los que no fueron con nosotros no pueden compartir del botín. Y David, como líder, como hombre de Dios, como hombre que le cree a Dios, todavía, hermano, en un acto de misericordia, establece un principio que hasta hoy se practica en el ejército de Israel. Y dice que dijo David: no, dijo, los que fueron a la guerra y por cansancio no pudieron seguir, también merecen que se les dé parte del mismo botín que nosotros alcanzamos, puesto que salieron a la guerra, pero en realidad tal vez no aguantaron, tal vez no pudieron, no tuvieron fuerzas, se sintieron enfermos y no siguieron. Pero eso no quiere decir, dijo David, que no les pertenezca
parte del botín. Mira cómo el Señor, ¿verdad?, da esa gracia, esa misericordia a David, y cómo lo convierte en un líder, un hombre que no solamente ve por su pedazo, sino que un hombre que se levanta, como usted esposo, usted hermano, usted al cual Dios le está hablando. Dios te está llevando para que no te quejes, para que no te derrotes, para que no te tires al piso, sino para que te fortalezcas en Dios. Le ores a Dios, porque Dios te va a dar exactamente la salida de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque los pajarillos no caen a tierra, Dios los cuida. Escucha esto, dice la Biblia que todo lo que nos pasa en esta vida está exactamente vigilado por la providencia de Dios. Dice, la providencia de Dios se extiende a los detalles más pequeños de este mundo, hermano. De tal manera que si Dios cuida de las aves, de las plantas, ¿cómo Dios no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo Dios no va a cuidar de nosotros? ¿Entiendes eso? De ti, de mí. Descansemos en el Señor en este día. Dejémosle al Señor toda carga. Démosle gracias a Dios por su providencia, porque Él lo conoce todo y Él entiende exactamente por qué permite una cosa, por qué permite otra. Hoy estamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo entiendo que de los momentos más críticos que David tuvo, salieron salmos como este que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Díselo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque, hermano, es preferible un momento en la presencia de Dios que 1000 días afuera. Porque cuando tú te pegas al Señor, y yo quiero orar en este día para que tú entiendas esto, que tú naciste para ser un campeón. Tú no naciste para ser un derrotado, para ser un loser, un perdedor. Dios está contigo como poderoso gigante. No temerás lo que te pueda hacer el hombre. Y aunque tengamos guerra y lucha, ¿no?, como el Señor lo describe, dice que no vino a traer paz sino espada, ¿no? Y hay guerra, estamos en guerra. Y el Señor es nuestra victoria. No debemos bajar la cabeza, debemos levantar nuestros ojos con dignidad. Somos hijos de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Y cuando vienen las adversidades, pues tenemos que agarrarnos del Señor, pegarnos al Señor, para que el Señor se glorifique en cada situación que vivimos. Cada situación es una experiencia, es un aprendizaje. Siempre salimos más fuertes de toda guerra, de toda lucha. Escucha, una batalla no pierde la guerra, pero hay gente que cuando pierden una batalla se quedan en el piso tirados y ya no se levantan. No, esto no es así. Esto es, mira, tú te caes, te revuelcas un poco, está bien, te revolcaron, te llenaste de tierra, usted se va a parar, usted se va a sacudir y usted va a seguir adelante en el nombre de Jesús, porque la victoria no es suya, la victoria es del Señor. Así que aquí la toalla nosotros la agarramos no para tirarla, sino para secarnos el sudor, ¿verdad? Y seguir adelante en el nombre de Jesús. Aquí no se tira la toalla, aquí nunca se retira uno en Dios. Quiero que usted se levante para decir: tengo fuerzas, Dios está conmigo, como poderoso gigante. Dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ya dio lo que más Él quería, dio a Jesús para que nosotros tengamos la victoria, para tener una vida espiritual. Entender que Dios todavía lo mejor está por venir, ¿verdad? Lo mejor está por venir en nuestras vidas. Sí, son sucesos, a veces son retrasos que inclusive Dios sabe por qué los hace, ¿no? ¿Quién sabe si al salir de la casa, yendo para un viaje largo, de pronto se te olvidó algo y tuviste que regresar a la casa? No regreses bravo, no regreses enojado, porque Dios conoce el timing. A mí me ha pasado muchas veces. He tenido que regresar por hacer algo, por recoger algo.
El Señor me ha detenido y cabal, cuando llego a un punto, digo, óyeme, si me hubiera venido, si no hubiera regresado a la casa, este accidente hubiese sido para mí. Yo hubiese estado en este accidente. Y son esas cuestiones así que Dios te guarda, te libra, te cuida, no te deja ni te desampara. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición de saber que es tu protección divina, Señor, y tu providencia está sobre nosotros. Yo te pido por la gente que ve, por los que están atentos, Señor, a la palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor bendito, se haga sólida en nuestro ser. Señor, renunciamos a todo sentimiento, a toda emoción inestable que no nos permite vivir en el Espíritu, Señor. Señor, tú dijiste claramente, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Padre. Muchas veces la carne pide que tiremos la toalla, la carne pide que nos desanimemos, Señor, nos envía sentimientos, emociones y pasiones, Padre Santo, que combaten contra tu palabra, Señor. Y en este momento declaramos que tú nos haces firmes, que tú nos haces fuertes, poderosos en batalla. Y te pido que bendigas a los que hoy ven, Padre. Ahí donde usted está, a lo mejor se cruzó con esta transmisión por incidencia, pero un poquito digo por casualidad, porque es que estamos tan programados para la derrota que pensamos que todo hay que atribuírselo, saber ni a quién, cuando Dios es el que realmente tiene control de todo, ¿no? O sea, los dichos están metidos en nuestros huesos y los tenemos que sacar. Tenemos que cambiar esa cultura negativa con una cultura de palabra de Dios, de promesas de Dios. Así que ahí donde está, le invito a recibir a Cristo en su corazón. Y sería una alegría si esta transmisión, que comenzó un poquito medio mala porque entramos tarde, etcétera, y tuvimos muchos problemas, sería tremendo si usted se entrega a Cristo. Fíjese, Dios tenía un propósito entonces, porque a lo mejor usted no se hubiera conectado, solo Dios sabe qué hubiera pasado. Por lo tanto, en este día quiero decirle, reciba a Cristo en su corazón. Ore conmigo, dígale: Señor Jesús, en esta hora yo acepto, Señor, tu providencia, el plan que tienes para mí. Señor, reconozco, dígaselo, reconozco que soy pecador. Confieso mis pecados delante de ti, Señor, y te pido que me perdones. Dile: perdona mis pecados, mis faltas, Señor, mi falta de fe, mi orgullo, mi arrogancia, Señor. Perdona, Padre Santo, mis prejuicios, Señor, mis ideas. En este momento yo me entrego a ti, Padre, y me rindo a ti, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor. Quiero aborrecer mi vida, Señor, para tomar la vida tuya, Señor Jesús. Y ahí donde tú le das al Señor el corazón, dile: Señor, confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador y mi Señor. Ok, amén y amén. Ahora quiero que simplemente lo diga: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Porque no hay camino al cielo si no es por Jesucristo. Él fue el que lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie, y nadie es nadie, viene al Padre si no es a través de mí. Así que en este momento tú confiesas a Cristo delante de los hombres y Él te confiesa delante del Padre que está en los cielos. Yo continúo diciendo y tú continúas diciendo, ¿ok? ¿Están conmigo o no? All right, todavía no se vaya. Escuche, usted continúa confesando que es Dios el que le da la victoria, que es Dios el que tiene toda su vida planeada, que es Dios el que lo dirige todo. Usted continúa confesando eso, dándole el crédito a Dios, dándole al Señor la gloria de lo que pasa en su vida. Y yo le aseguro y le garantizo a usted que el Señor siempre, como a David, le va a dar las claves, le va a abrir las puertas y le va a permitir, escuche esto, y aquí le va: aunque usted haya perdido algo, Dios se las arregla para que usted vaya y lo recupere en el nombre de Jesús. Escuche, un caso extremo. Lázaro tenía 3 días ya de muerto. Y la hermana le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: hey, tu hermano vivirá. Porque miren, en un caso extremo, uno nunca muere. En Dios solo duerme. Porque un día, hubo uno, el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe qué hizo? De la muerte sacó vida, porque él estando muerto volvió a vivir.
fue el primero que regresó de la muerte. Nunca nadie más ha regresado de ese personaje o de esa situación, nunca. Pero Jesús regresó de los muertos, y por eso Él le decía a María: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es importante predicar el evangelio a su familia, a su gente. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que aunque físicamente durmamos, como el Señor mismo lo dice, porque ya en Cristo nadie muere, en Cristo todos duermen, porque dice la Biblia que Él volverá, ¿verdad?, con todos aquellos que han descansado en Él, para reunirse con nosotros, y así estaremos para siempre con el Señor, porque en el Señor nadie muere, todos viven. Escuche esto, mire esta promesa. Usted que todavía está indeciso, Jesucristo dijo estas palabras: todo aquel que en mí cree nunca verá muerte.